Empecemos por hablar sobre quién es Inés Ortega Fernández. Ella es una mujer indígena que nació el 24 de marzo de 1977 en la comunidad indígena de El Camalote, municipio de Ayutla de los Libres, en el estado de Guerrero, aquí en México. Es hija de María Ortega y hermana de Ocotlán y Lorenzo Fernández Ortega, y pertenecen al pueblo indígena Mepá. Desde pequeña, Inés se hizo cargo de sus padres y hermanos. Asimismo, aprendió como todas las mujeres de la región las labores de campo como el cultivo de la jamaica y el maíz. Cursó la educación primaria, siendo ella una de las pocas mujeres de su comunidad que logró completar los estudios básicos. Ella ya no siguió estudiando por falta de recursos económicos. A los 15 años se casó con su esposo Fortunato Prisciliano Sierra, con quien se fue a vivir a la comunidad vecina de Barranca Tecuani, de la que es originario su esposo. Inés tuvo 6 hijos, de los cuales los primeros 4 fueron los que ya habían nacido al momento de que fueron cometidos los actos ilícitos por los militares, con las edades de 9, 7, 5 y 3 años. El 22 de marzo de 2002, alrededor de las 3 de la tarde, la señora Fernández Ortega se encontraba en su casa en compañía de sus 4 hijos, cuando un grupo de aproximadamente 11 militares, vestidos con uniformes y también portando las armas, se acercaron a su casa. 3 de ellos ingresaron sin consentimiento y en repetidas ocasiones los militares le preguntaron que a dónde había ido a robar carne su marido. Sin que ella tuviera la oportunidad de poder contestar por el miedo que le generó la situación y porque no podía hablar muy bien el español, los militares le apuntaron con sus armas y al no obtener una respuesta, uno de ellos la tomó por las manos y le obligó a tirarse al suelo, y en ese momento otro militar la violó sexualmente mientras los otros 2 militares solo observaron. Acto seguido, los 3 militares salieron del domicilio y se retiraron junto con los demás que llegaron a la casa. Al momento en que ocurría la agresión a la señora Fernández Ortega, sus 4 hijos corrieron al domicilio de sus abuelos, quienes vivían cerca, pero para cuando el grupo de militares se retiró de la propiedad, los niños pudieron regresar a su casa en compañía de su abuelo, donde encontraron a su madre llorando. Más tarde, cuando su esposo regresó a la casa, la señora Fernández Ortega le contó lo ocurrido. Al día siguiente, el marido de la señora Fernández se dirigió a la sede de la Organización del Pueblo Indígena Mepá, en Ayutla de los Libres, para contarle los hechos a 2 integrantes de la organización, los cuales solicitaron la intervención del visitador general de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, el cual se trasladó al lugar donde se encontraban para posteriormente los 4 ir por la señora Inés, la cual llevaron con un médico particular, el cual solo le recetó analgésicos, ya que no contaba con más medicina. En busca de justicia, la señora Fernández Ortega y su esposo el señor Prisciano Sierra, el 24 de marzo del 2002, se presentaron en el Ministerio Público del Foro Común para interponer la denuncia de los hechos. Ante la indicación hecha sobre que los autores de los hechos habían sido militares, el agente del Ministerio Público les indicó que no tenía tiempo de recibir la denuncia, pero después de la intervención de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, le tomaron la declaración. Sin embargo, no pudieron realizar la certificación médica legal ginecológica de las lesiones, ya que no contaban con personal médico femenino, por lo que tuvo que ser canalizada al Hospital General de Ayutla, en el cual informó el 4 de abril de ese mismo año el Ministerio Público que no pudieron tomarle las muestras a la señora Inés por no contar reactivos disponibles para los estudios solicitados. Posteriormente, el 16 de agosto del 2002, el coordinador de Química Forense de la Procuraduría General de Justicia informó al Ministerio Público Militar, quien se había declarado competente para llevar adelante la investigación, que no tenían registro en el archivo biológico de las pruebas, porque las muestras obtenidas se acabaron en los análisis que se realizaron.
En el presente caso, México realizó un reconocimiento parcial de haber cometido violaciones de los derechos humanos a la señora Inés Fernández Ortega. Sin embargo, la Corte conoció de los hechos y determinó responsabilidad con respecto a los siguientes derechos. Inés presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 14 de junio del 2004, alegando la responsabilidad de México por la violación de sus derechos humanos. A continuación, explicaremos todos los derechos que fueron violentados en el caso de Inés. Artículo 5. Derecho a la integridad personal. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En el caso de Inés, este derecho fue violentado, ya que ella tenía derecho a una vida libre de violencia. Sostenemos que la violación sexual de Inés constituyó una forma de tortura que implicó además discriminación. Por eso, señalamos que la violación al derecho a la integridad personal debe entenderse, en este caso, más ampliamente, como una transgresión del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tal y como se encuentra regulado en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Artículo 7. Libertad personal. Este derecho fue violado ya que la evidencia apunta a que existe un vínculo estrecho entre la violación de Inés y la participación de ella y de su esposo en la OPIM, así como por los posteriores actos de hostigamiento, ataques e incluso el homicidio de una de las personas involucradas en la defensa de Inés Fernández. Artículo 8. Debido proceso legal. No se investigó de manera adecuada la violación. La investigación recayó en autoridades parciales e incompetentes, como lo son las pertenecientes al fuero militar, y el Estado no proporcionó ningún recurso interno que permitiera impugnarse la indebida extensión del fuero militar sobre la investigación de dichas violaciones. Artículo 11. Honra y dignidad humana. La violación de Inés constituyó un atentado contra su vida personal y familiar. El artículo 16, que habla sobre la libertad de asociación, en el apartado 16.3, que dice que lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales y aún la privacidad del ejercicio del derecho y asociación a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía. El artículo 24, que habla sobre la igualdad ante la ley, y todas las personas son iguales y tienen derechos sin discriminación y a igual protección ante la ley. El artículo 25, que habla sobre la protección judicial, en donde toda persona tiene derecho a recursos que la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley, la Convención Americana de Derechos Humanos, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. En el presente caso, ha concurrido la falta de voluntad, sensibilidad y capacidad en varios de los servicios públicos que intervinieron inicialmente en la denuncia realizada por la señora Fernández Ortega. Asimismo, la carencia de recursos materiales médicos elementales, así como la falta de utilización de un protocolo de acción por parte del personal de salud estatal y del Ministerio Público, que inicialmente atendieron a la señora Fernández Ortega, fue especialmente grave y tuvo consecuencias negativas en la atención debido a la víctima y en la investigación legal de la violación. Casi un año después de la demanda de la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en la que ordenó una disculpa pública por parte del Estado a Inés Fernández, así como otros 15 puntos más. La Corte Interamericana de Derechos Humanos demandó una investigación seria, imparcial y exhaustiva por parte de la Procuraduría General de la República, PGR, para esclarecer los hechos, identificar a los responsables civiles o militares e imponer las sanciones correspondientes. También ordenó adoptar medidas legislativas, administrativas o de otra índole para que el fuero militar
esté excluido en los casos de violaciones a los derechos humanos, particularmente en casos de violencia sexual. Para nosotros fue un caso a elegir único, al igual porque nos llamó la atención esas personas indígenas en las cuales abusan de ellas, como Inés, que al no saber hablar y entender muy bien el español, fue discriminada, y eso es algo que no debería existir en nuestro mundo, porque por eso se crearon los derechos humanos, para que todos gocemos de ellos y que ninguno sea vulnerado de ninguna manera.